cuando se descubre una nueva forma o fuente de energía, mejor dicho, como un pozo geotérmico, lo primero que realizan los exploradores es estimar la cantidad de energía contenida en dicha fuente. Pero esta sola información realmente no sirve de mucho para decidir si se construye una central eléctrica en dicho lugar. Lo que realmente se necesita saber es el potencial de trabajo de la fuente, o sea, la cantidad de energía que podemos extraer como trabajo útil. El resto de la energía es finalmente descartada como energía de desecho y no debe ser considerada. Por lo tanto, es deseable tener una propiedad que permita determinar el potencial de trabajo útil de una cantidad dada de energía en algún estado especificado. Entonces, esto es lo que conocemos como exergía, que también se denomina disponibilidad o energía disponible. Entonces, la exergía, como te dije, también se llama disponibilidad o energía disponible. Vamos a repetir, es la propiedad que permite determinar el potencial de trabajo útil de una cantidad dada de energía en algún estado especificado. El potencial de trabajo de la energía contenida en un sistema en un estado especificado es simplemente el trabajo útil máximo que puede obtenerse del sistema, teniendo en cuenta que el trabajo realizado durante un proceso depende de los estados inicial y final de la trayectoria del proceso. Vamos a hablar de lo que es el estado muerto. Se afirma entonces que un sistema está en estado muerto cuando se encuentra en equilibrio termodinámico con el ambiente. Entonces, en este estado, un sistema está a la temperatura y a la presión de su ambiente, en equilibrio térmico y mecánico, y no tiene energía cinética o potencial relativa a su ambiente, velocidad, es decir, que tiene velocidad cero y elevación cero por arriba del nivel de referencia, y no reacciona con el ambiente, es decir, que es químicamente inerte. Tampoco hay efectos de desequilibrio magnético, eléctrico y tensión superficial entre el sistema y sus alrededores, si estos son relevantes para la situación específica. Entonces, las propiedades de un sistema en el estado muerto se denotan mediante el subíndice 0. Por ejemplo, presión 0, temperatura 0, entalpía 0, entropía 0, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, a menos que se especifique de otra manera, la temperatura y la presión del estado muerto se suponen como la temperatura 0 en 25 grados Celsius y la presión 0 a una atmósfera. Un sistema tiene exergía 0 en estado muerto, por ejemplo, cuando vemos que está en equilibrio. Bien, en esa imagen que podemos ver ahí, en el sistema hay una temperatura de 25 grados Celsius y también en los alrededores tenemos una presión de 101 kilopascal tanto en el sistema como en los alrededores, lo que quiere decir entonces que está en un estado muerto. Entonces es importante diferenciar entre los alrededores inmediatos y el ambiente. Los alrededores, por definición, es todo lo que se encuentra afuera de las fronteras del sistema. Los alrededores inmediatos se refiere a la porción de los alrededores que se ve afectada por el proceso, y el ambiente se refiere a la región más allá de los alrededores inmediatos, cuyas propiedades no se ven afectadas por el proceso en ningún punto y bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, cuando se analiza el enfriamiento de una papa horneada caliente en una habitación a 25 grados Celsius, el aire tibio que rodea la papa corresponde a los alrededores inmediatos y la parte restante del aire de la habitación a 25 grados Celsius es el ambiente. Entonces, la parte de los alrededores inmediatos son
lo que se ven afectado por el proceso, pero más allá de ese alrededor inmediato es el ambiente que no se ve afectado. La exergía de un sistema en un estado especificado depende de las condiciones del medio, así como de las propiedades del sistema. Por lo tanto, la exergía es una propiedad de combinación entre sistema y ambiente y no exclusivamente del sistema propio. Es importante comprender que la exergía no representa la cantidad de trabajo que un dispositivo productor realmente entregará después de la instalación, sino que representa el límite superior en la cantidad de trabajo que un dispositivo puede entregar sin violar cualquier ley termodinámica. Entonces habrá siempre una diferencia, ya sea grande, ya sea pequeña, ya sea mediana, entre la exergía y el trabajo real entregado por un dispositivo. Entonces, esta diferencia es la que representa para los ingenieros la posibilidad de mejora. Vamos a hablar de exergía, potencial de trabajo, asociada con la energía cinética y con la energía potencial. La energía cinética es una forma de energía mecánica, por lo tanto puede convertirse completamente en trabajo. El potencial de trabajo o la exergía de la energía cinética de un sistema es igual a la propia energía cinética, sin tener en cuenta la temperatura y la presión del ambiente. Es decir, se representa como lo podemos ver ahí. La exergía de la energía cinética, que se representa con X, S, es igual a la misma energía cinética, excluyendo la temperatura y la presión. Entonces, eso va a ser igual a la velocidad al cuadrado entre 2, expresada en kilojoules sobre kilogramos, donde V es la velocidad del sistema relativa al ambiente. La energía potencial también es una forma de energía mecánica que también puede convertirse en trabajo. Así entonces la exergía de la energía potencial de un sistema es igual a la propia energía potencial sin tener en cuenta la temperatura y la presión del ambiente, que se representa con la letra X. P, es decir, exergía de la energía potencial, es igual a la misma energía potencial, que es igual a la gravedad por la elevación del sistema, que es lo que significa la G y la Z, aceleración gravitacional y elevación del sistema relativa a un nivel de referencia en el ambiente, que es la letra Z. Vamos ahora a ver un ejemplo sobre generación máxima de potencia de una turbina de viento. Vamos a leer el ejercicio. Dice: una turbina de viento con un rotor de 12 metros de diámetro, como la que se muestra en la figura 8.6, que es la figura que está ahí a la derecha, será instalada en un sitio donde el viento sopla constantemente a una velocidad promedio de 10 metros sobre segundo. Determine la potencia máxima que puede generar la turbina de viento. Y verdad, vamos a analizar el problema. El sistema es una turbina de viento que se instalará en un sitio especificado. Entonces lo que vamos a determinar es la potencia máxima que la turbina de viento puede generar. Entonces vamos a suponer que el aire está en condiciones normales de una atmósfera y 25 grados Celsius. Por lo tanto, su densidad va a ser 1.18 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, el aire que fluye con el viento tiene las mismas propiedades que el atmosférico que está estancado, solo que posee una velocidad y por ende, si tiene velocidad, tiene energía cinética. Sabemos que la energía cinética es la energía que está relacionada con el movimiento. Entonces, este aire alcanzará el estado muerto cuando se detenga por completo. Por lo tanto, entonces la exergía del aire que sopla es simplemente la energía cinética que posee, que ya vimos la fórmula anteriormente, y nos va a dar la siguiente ecuación: energía cinética es igual a la velocidad al cuadrado entre 2. En el problema nos decía que la velocidad promedio era de 10 metros sobre segundo entre 2, para un total entonces de 0.05 kilojoules sobre kilogramo. Nótese que hicimos una conversión. Bien,
Hacemos una conversión, un kilojoule sobre kilogramo, ¿verdad? Es igual a 1000 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado para obtener la unidad de medida correspondiente. Esto nos quiere dejar dicho que cada unidad de masa de aire que fluye a una velocidad de 10 metros sobre segundo tiene un potencial de trabajo de ese resultado que tuvimos ahí. Entonces, en otras palabras, una turbina de viento perfecta detendrá el aire completamente y capturará 0.05 kJ sobre kilogramo de trabajo potencial. Por lo que para determinar la potencia máxima se hará necesario saber la cantidad de aire que atraviesa el rotor de la turbina de viento por unidad de tiempo, es decir, el flujo de masa, que lo vamos a determinar con la siguiente ecuación. El flujo de masa es igual a la densidad, ¿verdad?, por área por volumen, que si desarrollamos un poquito más esa fórmula, tenemos la densidad, sabemos que el área es pi por el diámetro al cuadrado entre 4 y esto lo vamos a multiplicar por el volumen. Tenemos la densidad que habíamos dicho, ¿verdad?, que en condiciones normales de una atmósfera de 25 grados Celsius, el aire tendría una densidad de 1.18, por eso aparece ahí. Tenemos el área 3.1416, que es el pi por 12 metros, que es el diámetro del rotor al cuadrado entre 4. Y la velocidad ya sabemos que es 10 metros sobre segundo. Y eso entonces nos va a dar un total de 1335 kilogramos sobre segundo. Por lo tanto, la potencia máxima, que va a ser igual a unidad de masa, ¿verdad?, por la energía cinética, 1335 por 0.05 nos va a dar un total de 66.8 kilowatts. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el trabajo reversible e irreversibilidad. La propia exergía sirve como una valiosa herramienta en la determinación de la calidad de la energía y en la comparación de los potenciales de trabajo de diferentes fuentes de energía o sistemas. Sin embargo, la evaluación de solamente la exergía no es suficiente para estudiar dispositivos técnicos que operan entre dos estados fijos, ya que cuando se evalúa la exergía, siempre se supone que el estado final es el estado muerto, lo cual casi nunca es el caso para los sistemas técnicos reales. El trabajo realizado por dispositivos que producen trabajo no siempre se halla completamente en una forma utilizable. Por ejemplo, cuando un gas en un dispositivo de cilindro en bolo se expande, parte del trabajo realizado por el gas se usa para empujar el aire atmosférico fuera del camino del embolo. Este trabajo, que no puede recuperarse para ser utilizado en cualquier propósito útil, es igual a la presión atmosférica por el cambio del volumen del sistema. La diferencia entre el trabajo real, que lo vamos a representar con la letra W mayúscula, y el trabajo de los alrededores, ahí lo tenemos, W alrededores, se denomina trabajo útil, que lo vamos a representar con una W subíndice U. Entonces, el trabajo útil es igual a el trabajo real menos el trabajo de los alrededores. Y sustituyendo, ¿verdad?, ya el trabajo de los alrededores, tenemos que el trabajo útil es igual al trabajo real menos la presión atmosférica por el cambio del volumen. Vamos a hablar del trabajo reversible. El trabajo reversible, que lo vamos a representar como lo pueden ver ahí en pantalla, W ref de reversible, se define como la cantidad máxima de trabajo útil que puede ser producido o el mínimo trabajo que tiene que ser alimentado como un sistema experimenta un proceso entre los estados iniciales y finales especificados. Esto es el trabajo útil de salida o entrada, obtenidos o ganados
cuando se ejecuta el proceso entre los estados inicial y final de una manera totalmente reversible. Entonces, la irreversibilidad es la diferencia entre el trabajo reversible y el trabajo útil. Es debido a las irreversibilidades de que se presenta durante el proceso y se llama irreversibilidad, que se presenta con la letra I mayúscula. Y esto es equivalente a la exergía destruida y se expresa como lo podemos ver ahí. Para un proceso que es totalmente reversible, las condiciones de trabajo reales y reversibles son idénticas. Por lo tanto, la irreversibilidad en ese caso es 0. Eficiencia de la segunda ley. La eficiencia de segunda ley es una medida del rendimiento de un dispositivo en relación con el rendimiento bajo condiciones reversibles para los mismos estados finales y está dada por la siguiente ecuación. Eficiencia de la segunda ley es igual a la eficiencia térmica entre la eficiencia térmica reversible. Esto está dado para máquinas térmicas. La eficiencia según la segunda ley también puede expresarse como la relación entre las salidas de trabajo útil y la de trabajo máximo posible, reversible. Y esto está dado para dispositivos productores de trabajo, que lo vamos a tener con esa ecuación que tenemos ahí. Eficiencia de la segunda ley es igual al trabajo útil entre el trabajo reversible. También la podemos definir como una eficacia según la segunda ley para dispositivos no cíclicos, como compresores, y cíclicos, consumidores de trabajo, como refrigeradores, como la proporción entre la entrada de trabajo mínimo y la entrada de trabajo útil. Y lo vamos a tener con esta ecuación que está en pantalla. La eficacia de la segunda ley es igual a el trabajo reversible entre el trabajo útil. Esto recordar que para dispositivos consumidores de trabajo. Para los dispositivos cíclicos como refrigeradores y bombas de calor, también es posible expresarla en términos de los coeficientes de desempeño, como lo podemos ver ahí en pantalla. Vamos a hablar ahora sobre los cambios de exergía de un sistema. Debemos de recordar los siguientes detalles. La propiedad exergía es el potencial de trabajo de un sistema en un ambiente especificado y representa la cantidad máxima de trabajo útil que puede obtenerse cuando el sistema llega al equilibrio con el ambiente. Al contrario de la energía, el valor de la exergía depende tanto del estado del ambiente como del estado del sistema. Por lo tanto, la exergía es una propiedad de combinación. La exergía de un sistema que está en equilibrio con su ambiente es 0. El estado del ambiente se conoce como estado muerto porque desde el punto de vista termodinámico el sistema está prácticamente muerto, es decir, no puede hacer trabajo cuando alcanza tal estado. Exergía de una masa fija, exergía sin flujo o de sistema cerrado. En general, un sistema cerrado puede poseer energía cinética y potencial, por lo que la energía total de un sistema de este tipo es igual a la suma de sus energías interna, cinética y potencial. Al observar que las energías cinética y potencial son formas de exergía, la exergía de un sistema cerrado de masa m la vamos a tener con esta ecuación que podemos ver aquí en pantalla. Por unidad de masa, la exergía del sistema cerrado o sin flujo se expresa como vemos ahí en pantalla, donde U sub 0, V sub 0 y S sub 0 son las propiedades del sistema evaluadas en el estado muerto. Exergía de una corriente de flujo, exergía de flujo o corriente. Un fluido en movimiento tiene una forma adicional de energía que se llama energía de flujo, que es la energía necesaria para mantener el flujo en una tubería o conducto y que se expresa como W flujo. Es igual a presión por volumen, donde V, es el volumen específico del fluido, que es equivalente al cambio de volumen por unidad de masa de fluido cuando se desplaza durante el flujo.
La exergia asociada con la energía de flujo puede ser expresada como lo podemos ver aquí. Exergia de flujo es igual a presión por volumen menos la presión sub cero por el volumen, que va a ser igual a la diferencia entre la presión y presión sub cero por el volumen, ¿verdad? Si lo expresamos de otra manera. La expresión final se llama exergia de flujo o corriente y se denota por este símbolo que tenemos aquí. Por lo que vamos a ver, aquí tenemos la expresión final, donde podemos decir que el cambio de exergia de una corriente de fluido cuando experimenta un proceso de estado de 1 a 2 no puede ser esta misma, porque ya tenemos un cambio de estado de 1 a 2. Tiene que ser esta que está aquí en pantalla. Esta entonces la vamos a utilizar cuando hay un cambio de exergia de una corriente de un fluido. Y esta última que está aquí abajo, la 8.22, cuando no hay cambio en el fluido. La exergia, como ya sabemos que es una energía, solo puede transferirse en 3 formas, o sea, que utiliza 3 mecanismos, que es el calor, el trabajo y el flujo másico. Esa transferencia puede realizarse hacia o desde un sistema. Esta transferencia es reconocida en la frontera del sistema cuando la exergia la cruza, por lo que representa la exergia ganada o perdida por un sistema durante un proceso. Las únicas 2 formas de interacción de exergia asociadas con una masa fija o sistema cerrado son las transferencias de calor y de trabajo. Acá en la imagen vemos que lo que entra o lo que sale solamente puede ser masa, calor o trabajo. La transferencia de exergia por calor. Todos sabemos que el calor es una forma de energía desorganizada y solo una porción de ella puede convertirse en trabajo. Es una forma de energía organizada según la segunda ley. La transferencia de calor siempre está acompañada por la transferencia de exergia. La transferencia de calor representada por la letra Q en una ubicación que se encuentra a temperatura termodinámica T siempre está acompañada por la transferencia de calor de X calor en la energía de transferencia de exergia por calor. Eso es lo que vemos aquí, la fórmula de la transferencia de calor, que es X calor es igual a 1 menos T sub 0 sobre T multiplicado por Q. Y el resultado tiene que darse kilojoule. El potencial de trabajo de la energía transferida de una fuente térmica a una temperatura T es el trabajo máximo que puede obtenerse de esa energía en un ambiente a una temperatura T sub 0 y que puede ser equivalente al trabajo producido por una máquina térmica de Carnot que opera entre la fuente y el ambiente. Por lo tanto, la eficiencia de Carnot 1 menos T sub 0 sobre T representa la fracción de energía de una fuente térmica a una temperatura T que puede ser convertida en trabajo. Ahora hablaré sobre lo que es la transferencia de exergia o el trabajo o W. La exergia es el potencial de trabajo útil y la transferencia de exergia por trabajo puede expresarse simplemente como vemos acá, que X trabajo es igual a W menos WAR, que es para trabajo de frontera. Y para otras formas de trabajo, simplemente X trabajo es igual a W, que es el mismo trabajo, donde WARR es igual a P sub 0 multiplicado por B sub 2 menos B sub 1. P sub 0, como podemos ver, es la presión atmosférica, así como B1 y B2 son los volúmenes iniciales y finales del sistema. Entonces, para trabajos de frontera,
podemos decir que de X trabajo es igual a trabajo menos presión atmosférica por delta V. Entonces, la transferencia de exergía debido al trabajo es igual al trabajo mismo en un sistema que involucra trabajos de frontera. Como un dispositivo de cilindro y émbolo, el trabajo realizado para empujar el aire atmosférico durante la expansión no puede transferirse, por lo tanto debe restarse. Por lo tanto, se necesita proporcionar menos trabajo útil de una fuente externa. La transferencia de exergía por masa, representado por la letra M. La masa contiene exergía, así como también contiene lo que es energía y entropía. Y los contenidos de estas en un sistema son proporcionales a la masa. Cuando una cantidad de masa M entra o sale de un sistema, la acompaña una cantidad de exergía. La exergía de un sistema aumenta en mc cuando entra la cantidad de masa M, mientras que disminuye la misma cantidad de masa en el mismo estado sale del sistema. Principio de disminución de exergía y destrucción de exergía. Sabemos que el principio de conservación de energía dice que ésta no puede crearse ni destruirse durante un proceso. También se estableció que el principio de incremento de entropía, el cual puede considerarse como uno de los enunciados de la segunda ley. Y se indicó que esa entropía puede ser creada, pero no destruirse. La segunda ley de la termodinámica, principio de disminución de exergía, el cual es la contraparte del principio de incremento de entropía. Considere un sistema aislado, como el que se muestra en esa imagen. Por definición, ni calor, ni trabajo, ni masa puede cruzar la frontera de un sistema aislado. Por lo tanto, no hay transferencia de energía, tampoco hay transferencia de entropía. Como la exergía de un sistema aislado durante un proceso siempre disminuye, en el caso límite de un proceso reversible, permanece constante. En otros términos, la exergía nunca aumenta y es destruida durante el proceso real. Esto se conoce como el principio de disminución de exergía para un sistema aislado. La disminución de exergía es igual a la exergía destruida. Destrucción de energía. Las irreversibilidades como la fricción, el mezclado, las reacciones químicas, la transferencia de calor debido a una diferencia finita de temperatura, la expansión libre, la compresión o expansión sin equilibrio, siempre generan entropía. Y cualquier cosa que genere entropía siempre destruye la exergía. La exergía destruida es proporcional a la entropía ganada. Pues bien, en el balance de exergía en sistema cerrado, el cambio de exergía de un sistema durante un proceso es menor que la transferencia de exergía por una cantidad igual a exergía destruida dentro de las fronteras del sistema durante el proceso. Como podemos ver acá, esa es la fórmula para buscar o para hacer el balance de exergía en sistema cerrado. El balance de exergía y puede definirse como el cambio de exergía de un sistema durante un proceso es igual a la diferencia entre la transferencia neta de exergía a través de la frontera del sistema y la exergía destruida dentro de las fronteras del sistema como el resultado de las irreversibilidades. En el balance de exergía en volúmenes de control, las relaciones de balance de exergía para los volúmenes de control difieren de aquellas para los sistemas cerrados, en los que se involucran un mecanismo más de transferencia de exergía y el flujo másico a través de las fronteras.
La relación que vemos acá de balance de exergía puede enunciarse como la tasa de cambio de la exergía dentro del volumen de control durante un proceso es igual a la tasa neta de transferencia de exergía a través de la frontera del volumen de control por calor, trabajo y flujo másico, menos la tasa de destrucción de exergía dentro de la frontera del volumen de control. Dentro del balance de exergía en volúmenes de control, también vemos lo que es balance de exergía para sistema de flujo estacionario. La mayoría de los volúmenes, como turbinas, compresores, toberas, difusores, intercambiadores de calor, tubería y ductos, operan en forma estacionaria. No experimentan cambio en sus contenidos de masa, energía, entropía y exergía, ni en sus volúmenes. Para tales sistemas y la cantidad de exergía que entra en un sistema de flujo estacionario en todas las formas, calor, trabajo, transferencia de masa, debe ser igual a la cantidad de exergía que sale más la cantidad de exergía destruida. Como podemos ver acá, en la imagen dice que la transferencia de exergía a un sistema de flujo estacionario es igual a la transferencia de exergía desde este más la destrucción de exergía, trabajo reversible, representado por la letra W. Las relaciones de balance de exergía representadas aquí pueden utilizarse para determinar el trabajo reversible si se iguala a cero la exergía destruida. En este caso, el trabajo W se vuelve trabajo reversible. Eficiencia según la segunda ley para dispositivos de flujo estacionario. La eficiencia, según la segunda ley, de varios dispositivos de flujo estacionario se puede determinar a partir de su definición general. Energía recuperada entre exergía gastada. Energía recuperada entre exergía gastada. Cuando los cambios en las energías cinética y potencial son insignificantes, la eficiencia, según la segunda ley de una turbina adiabática, puede determinarse a partir de esta forma.